Bienvenidos una vez más a su programa Consulte a su médico. El día de hoy tenemos de invitado especial al doctor Francisco Navarro, neumólogo y especialista en cirugía de tórax. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y por contestar todas las dudas que la gente manda a través de las redes sociales como Twitter, Facebook y el canal de YouTube de Excelsior Televisión. ¿Le parece si comenzamos con la primera pregunta que nos manda la gente? Claro que sí. Pues la gente pregunta que qué tanto afecta ser fumador pasivo, con todo este mito de si afecta o no, si vives con alguien que es fumador, y el ser pasivo, ¿qué tanto afecta a la persona pasiva? Bueno, primero te agradezco mucho la invitación a venir a hablar con tu auditorio. Me parece que son temas muy importantes. En relación a la pregunta, el término fumador pasivo es un término incorrecto. Más bien se trata de una persona que está fumando de manera involuntaria. También se le ha llamado tabaquismo de segunda mano, porque lo que entra por el cigarro cuando uno inhala, lo que se viene para acá, vamos a decir, es el 100% del humo que se va produciendo producto de la combustión del tabaco. Pero ahí, en ese momento existe en la punta un flujo lateral que se está consumiendo, se está esparciendo alrededor, y a la hora que el fumador saca el humo, se junta con el de la punta y alguna parte se le queda en las vías aéreas y en la boca. Entonces, lo que en porcentaje se queda alrededor en el ambiente es aproximadamente un 70%. El resto se lo inhala el fumador y luego, por mecanismos de depuración del aparato respiratorio, se suben a la faringe, ya sea que la persona lo expectore o se lo trague. De ahí la importancia de que la gente no fumara, porque no nada más es la inhalación del humo hacia la vía aérea, sino lo que se deglute, que se queda en la boca, en la faringe o que sube del aparato respiratorio inferior, lo deglute y entonces eso va al estómago, pasa por el esófago, va a todo el intestino y luego se absorben algunas sustancias que pueden ser carcinogénicas a nivel sistémico. De ahí la relación del tabaco con todas las enfermedades oncológicas, que es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Entonces, definitivamente, sí, el flujo lateral del cigarro, tanto de la punta como el que exhala el fumador, convierte a la persona en un fumador involuntario. Entonces podemos tener niños chiquitos, recién nacidos, que los padres o los familiares no los protegen y entonces se están fumando encima. Exacto. Y eso verdaderamente les causa problemas. Ahora, los que nunca han fumado y van a un antro, lo que antes llamábamos discotecas, o a lugares donde la gente fuma, pues también está inhalando. Inclusive se lleva en la ropa las partículas, se impregnan y se las lleva a su casa. Y entonces esto lo va a continuar haciendo durante los siguientes días. Ahora, la pregunta que probablemente se esté haciendo la gente en casa es: ¿soy fumador pasivo, entre comillas, como ya habíamos dicho que es incorrecto el término, pero viven con una persona que sí es fumador? ¿Cuál podría ser la solución a esto, o cómo prevenir el tener enfermedades más, pues podemos decir que hasta cáncer, ¿no? Porque de alguna forma también son fumadores. ¿De qué forma se puede prevenir ya viviendo en una situación así, o ayudarse? Bueno, la manera de prevenir es que la persona, el compañero o lo que fuera, que no fumara. O que si fumara, que no lo hiciera dentro de la casa, donde a lo mejor es un lugar cerrado. Es decir, que se saliera a fumar. Sin embargo, ya mencionaba que se va a traer algo de las partículas en la ropa, en el pelo, en la piel, ¿no? Pero vamos, eso lo resolvería de alguna manera, que no fumara dentro del lugar de la casa. Pero sin duda, no hay nada que le dijera yo al fumador involuntario: hombre, tómate esta pastillita o tómate estas vitaminas para que te proteja. No. Okay. Antiguamente, hace unos 30 o 40 años, hicimos un estudio, como 30 años, en el Hospital General de México, donde yo trabajaba, en el cual vimos la cantidad de personas no fumadoras que tenían cáncer.
Y lo curioso era que el hombre era sí o no. Es decir, tenían cáncer y fumaban, por ejemplo, 500 con cáncer. Y los que no fumaban eran menos de 50. Es decir, la relación tabaco-cáncer en el hombre era prácticamente directa. En cambio, en el que no fumaba era muy baja la posibilidad de tener cáncer. En las mujeres fue diferente. En las mujeres los grupos eran iguales. Las fumadoras con cáncer que las no fumadoras con cáncer. Entonces empezamos a analizar y dijimos, ¿qué les está pasando a las que no fuman, nunca han fumado y tienen cáncer pulmonar? ¿Cuál es la causa? Y al empezar a preguntarles, se vio que los que no fumaban o eran fumadores involuntarios o trabajaban en algún lugar donde inhalaran partículas. Por ejemplo, los que cocinan con humo de leña, con carbón. Va a decir, bueno, eso es en los ranchos, no, en la parte rural no. Hay mucha gente que utiliza el carbón, la leña para cocinar en las inmediaciones alrededor de las grandes ciudades, o las que tienen que trabajar en eso por cuestiones de que hacen, por ejemplo, la que hace las quesadillas, la que hace los sopes, está inhalando continuamente la combustión del carbón y de la leña. Entonces hay una enfermedad especial que se llama la enfermedad de los que tienen contacto con humo de leña. Y cualquiera que inhale, y esos pacientes, también los fumadores, tienen una mayor posibilidad de tener cáncer de pulmón. Yo no estoy hablando ahorita de lo que es el enfisema y la bronquitis, que son enfermedades respiratorias también, enfermedades crónicas, que también da el tabaco y da todo este contacto con partículas, y que inclusive son más frecuentes que el cáncer pulmonar. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que tiene bronquitis, mucha gente que tiene enfisema. Y la gran importancia para nosotros como doctores es si tienen el antecedente de ser fumadores involuntarios, es un buen antecedente para considerar en enfermedad respiratoria crónica y aguda. Y la segunda es que la gente que no tiene aparentemente tabaquismo, hay que explorarle otro tipo de contacto con otras sustancias que pueden ser desde humo de leña, puede ser humo de carbón, o puede ser alguna otra partícula, como pueden ser solventes, pinturas, todos los trabajadores de las minas, de diferentes metales o diferentes compuestos inorgánicos como el sílice, el asbesto, etcétera. Todos esos son posibles factores que inducen enfermedad respiratoria. Y hasta ahorita, volviendo al tabaco, yo no he conocido a un fumador sano. O sea, todos tienen un daño en alguna medida, ya sea los que fuman y rápidamente les da afectación, esos fuman poquito, bueno, puede ser mucho en cantidad, pero poquito tiempo, y habitualmente dejan de fumar. Luego hay otros que dicen, no, a mí nunca me pasa nada. Entonces esos tienen una mayor tolerancia a la agresión del tabaco, y entonces fuman más tiempo, y este problema se les hace muy manifiesto cuando ya cumplen 60 o más años, donde además se les suma el envejecimiento del aparato respiratorio. Que bueno, pues entonces finalmente que la prevención podría ser pues estar alejados o alejarse de estos ambientes, ¿no? Como bien decíamos, irse a algún lugar fuera del entorno donde está el fumador activo y tratar de evitar estos contactos, estos lugares, como hablamos de los antros, de pues, algunos lugares en donde hay mucho fumador, se concentra todo este humo y bueno, pues finalmente acabamos llevando esto a casa y contagiando a los demás que viven en el hogar, ¿no? Vamos a continuar con la segunda pregunta que nos manda la gente, que es ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la pulmonía? Bueno, pulmonía es un término que se ha venido arrastrando a través del tiempo, que deriva de la palabra pulmón, que es en latín, pero en la actualidad el término que se utiliza es neumonía, que es en griego, pero pulmonía o neumonía se refiere a lo mismo. La palabra, un padecimiento neumónico es un padecimiento que puede no comprometer mucho la respiración de una persona, pero en otros casos sí la puede comprometer.
¿De qué depende? Primero depende del estado previo del paciente, si no tiene alguna enfermedad previa. Segundo, de la forma en la que el cuerpo reacciona ante la infección. Y tercera, de la extensión. Es decir, si un paciente tiene un foco neumónico chiquito así, pues no será lo mismo que si lo tiene así. Va a ocupar una mayor parte del pulmón. Una neumonía puede ser peligrosa, sí requiere de tratamiento médico. Algunos casos ameritan hospitalizarse, sobre todo cuando tienen afectación sobre la función pulmonar, es decir, el paciente desarrolle algo de insuficiencia respiratoria, o bien que el paciente tenga una enfermedad crónica que producto de la infección respiratoria se descompense, por ejemplo, un diabético, un hipertenso, un enfermo del corazón, un paciente que tenga broncoespasmo, un paciente con una enfermedad renal crónica, con enfermedad hepática crónica. Esos habitualmente se deben de internar. La mayoría de las neumonías se pueden tratar en casa con cuidados generales y tratamiento médico. ¿Y cuál sería, digo rápido antes de irnos a un corte, cuáles serían para las personas que están en casa el poder detectar a tiempo o poder decir tengo neumonía o voy encaminado a una neumonía? Bueno, los síntomas respiratorios bajos de alarma son tos, expectoración y fiebre. Y puede o no haber dolor torácico, falta de aire. Tos, expectoración, fiebre, dolor torácico y falta de aire. Eso puede ser. ¿Qué es la expectoración? La expectoración pues, es lo que uno expectora, se llama, vulgarmente se llama flema. También se puede utilizar el término, pero creo que el correcto es expectoración, que tenga expectoración de color o inclusive con sangre. Ok, entonces porque las flemas pueden ir desde un blanco cristalino translúcido hasta un verde muy oscuro o incluso con sangre, ¿no? Entonces, si ese es el caso, ya es muy peligroso y hay que ir a consultar a su médico, el cual yo les recomiendo, por favor vayan y consulten al doctor Francisco Navarro. Vamos a ir a una breve pausa y ahorita regresamos aquí en Consulta a su médico. No se despegue de Excelsior Televisión. Pues ya estamos de regreso aquí en Consulte a su médico con el doctor Francisco Navarro, que es neumólogo y especialista en cirugía de tórax. Doctor, estamos platicando pues de la neumonía, de algunas afecciones que puede causar el fumar o el estar cerca de fumadores, y nos mandan una pregunta que dice: tengo tos muy fuerte y constante y creo que puede ser bronquitis. ¿Qué estudios me puedo hacer para saber si es o no? ¿Qué estudios son los pertinentes para saber si una persona puede tener o no bronquitis? Bueno, hay que aclarar dos cosas. Uno es la bronquitis aguda. Es un padecimiento, como lo dice, es agudo, de corta, que aparece apenas hace pocos días, que se caracteriza de tos, expectoración, a veces fiebre o febrícula, es decir, menos de 37,5, sensación de cansancio, y casi siempre viene posterior a un cuadro gripal. Esa sería una bronquitis aguda. Y el otro, que es la bronquitis crónica, que es tos con expectoración de más de 2 meses de duración durante 2 años consecutivos. Entonces, si alguien cae en esta definición, tiene bronquitis crónica. Ahora, la bronquitis crónica puede tener una estabilidad en el tiempo. El paciente tose todos los días, expectora, a veces tiene un poco de falta de aire al caminar, a veces le chifla aquí el pecho, o le chilla el pecho, siente como un ronroneo. Si se acuesta le da tos, a veces la tos lo despierta de noche. Eso también puede suceder en la aguda, pero el crónico tiene estos mismos síntomas, pero de manera más larga. El paciente, para saber si tiene eso, tiene que ir con un doctor para que, en base al interrogatorio y a la exploración, en donde nosotros escuchamos determinados ruidos en la espalda y o en la parte de enfrente del paciente con el estetoscopio, además de la exploración que hacemos de la percusión, la palpación, la auscultación y los movimientos torácicos, nos podemos dar cuenta si esto es realmente nada más una bronquitis o puede estar insertada también una neumonía de la cual ya hablamos. Habitualmente
una vez revisado al paciente, pues lo mandamos a que se tome una radiografía, en donde no nada más estamos evaluando, o sea, no estamos en una radiografía a veces para diferenciarlas, pero también hay que evaluar si no hay un entorno que acompañe este cuadro, como puede ser derrame pleural, como puede ser un absceso pulmonar, que es como un hoyo, o alguna otra afección, o incluso la detección de algún padecimiento que hasta ese momento no tiene síntomas, como puede ser un tumor pulmonar benigno o maligno. De manera que una vez con la radiografía y la clínica, lo que uno le pregunta más lo que le explora, ya uno ya más o menos tiene la idea de lo que está sucediendo. En ocasiones se requiere de algún estudio mayor. Ahora, si un paciente tiene, por ejemplo, una bronquitis aguda y a las 2 semanas está bien, pues habitual, y ya la radiografía salió bien y la revisión médica está bien, normalmente ese cuadro pues ahí queda como un cuadro que se presentó de manera aguda y que seguramente no va a volver a tener. En cambio el otro no, el otro sí va a tener un padecimiento crónico, más si tiene antecedentes de tabaquismo o de contacto con sustancias, que las inhale, ya sea por cuestión involuntaria o voluntaria, y entonces a lo mejor necesitamos una prueba respiratoria. Pero esa prueba respiratoria no se hará cuando el paciente está más mal, sino hay que esperar que pasen unas semanas para hacerle una prueba y darnos cuenta exactamente cuál es su función respiratoria. Si yo estoy enfermo, tengo espasmo, tengo tos, y me pueden soplar en un equipo así, pues la prueba va a salir mal. El chiste es que esté más o menos en una fase de estabilización para poder darnos cuenta exactamente qué parámetros están alterados en las pruebas de función pulmonar y entonces poder hacer el diagnóstico o no de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese es que se requiere necesariamente las pruebas de función respiratoria. Ahora, hay otros estudios más sofisticados que se pueden hacer en estos casos, desde la toma de gases arteriales, desde hacer algún gamagrama, ventilatorio perfusorio, pero ya eso será en algunos casos mucho más específicos. Yo con lo que les estoy diciendo, estas pruebas y obviamente la oximetría, que es, se pone un dedal, seguramente a mucha gente ya se lo han hecho, y ahí se detecta la saturación de oxígeno. Esto es una guía para nosotros sobre el oxígeno, no sobre el dióxido de carbono. El oxímetro es una cosa de este tamaño, y no sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el dióxido de carbono. Aquí no se puede detectar, se detecta con otra prueba diferente. Sino ya con esto, la auscultación, las pruebas respiratorias, la radiografía y la historia clínica, uno ya tiene bastante idea de lo que está sucediendo y poderle solicitar en un momento dado algún otro estudio que el paciente requiriera. Ya me voy a un extremo, una tomografía, una resonancia magnética o bien una broncoscopía, a lo mejor en algún caso. Ahora que esto es muy importante porque es un instrumento, es un aparato tecnológico que se puede conseguir fácilmente y que, como algunos hemos experimentado, pues a veces saturamos entre 90, 90 y tanto, y sería raro el que sature 100, ¿no? Porque, bueno, hoy en día es muy raro. ¿Cuáles serían los parámetros peligrosos o algo que nos pudiera llamar la atención como para ir a hacerse este tipo de estudios? Bueno, yo lo que opino es que estos equipos son para mantener más o menos una idea de lo que está sucediendo. La oximetría normal en una persona respirando aire ambiente está entre 93 y 96. Eso es lo ideal. Pero si yo ahorita me lo pongo y tengo 91, pues no quiere decir que esté mal. Claro. Cuando mis parámetros normales son 93, 96. Si me pongo y tengo 91, no estoy muriendo. Pero si el paciente tiene falta de aire, tiene cianosis, o sea, está morado de las manos o de la boca, tiene dificultad para respirar, está respirando con dificultad, y le tomo la oximetría y tiene 80, entonces ese paciente está mal. Claro. Porque en algunos casos me ha tocado pacientes que por alguna razón pueden comprar uno y se están midiendo la saturación cada 15 segundos, ¿no? Y ya me subió, y ya me bajó, y ya me volvió a subir, o sea, es un parámetro, es como el equipo para tomar la presión arterial. Es para que uno se lo tome si se siente mal, si le duele la cabeza, si está mareado, si le falta el aire, si le duele, si tiene opresión en el pecho, y checar a ver cómo está la presión. Pero no es para estarse tomando la presión cada media hora. Es una guía que el médico utiliza
para darse una idea de, y además es un parámetro más de saber cómo está ese paciente en ese momento. Es como una fotografía. Ok. Y bueno, como yo soy muy insistente en este tema, bueno, nos están hablando, el doctor nos acaba de indicar cuáles son los tratamientos o cuáles pueden ser los estudios que se deben de hacer en caso de tener estos síntomas, pero una cosa es hacerse los estudios y otra cosa es la interpretación de los estudios. Yo los invito a que una vez que se hagan los estudios que el doctor acaba de mencionar, vayan y consulten a su médico, al médico de familia, al conocido o en este caso al doctor Francisco Navarro, el cual pues les va a poder indicar, como acaba de decirnos, si estamos bien, si estamos mal y qué se debe hacer. La siguiente pregunta, doctor, es, esto ha sido muy recurrente porque es una palabra que aparece casi diario en el tema de salud, el cáncer. Y nos preguntan, ¿el cáncer de pulmón es hereditario? Bueno, el que uno tenga un padre o una madre, un abuelo, una abuela con cáncer de pulmón es un antecedente a tomar en cuenta. El cáncer muchas veces tiene factores múltiples, por ejemplo, el antecedente de tabaco o el antecedente de tener contacto con algunos inhalantes, solventes, pintura, como ya lo mencioné, algunas gentes que trabajan en la industria de las minas, en las cementeras, los que trabajan en la industria textil, en algunas cosas, en fundidoras. Todos esos son antecedentes que agreden el aparato respiratorio. Entonces, si mi papá tuvo cáncer de pulmón, si mi mamá tuvo cáncer de pulmón y yo fumo, pues no hay un factor directo de que por herencia lo vaya yo a tener. Pero si además yo tengo el uso del tabaco o tengo contacto con estas sustancias, pues la posibilidad de cáncer es muy alta. Okay. Y podré yo tener papá y mamá con cáncer de pulmón, y si yo no fumo, pues a lo mejor también me da cáncer, pero las posibilidades son menores. Sí, se puede predisponer más la persona sí. si tiene antecedentes, claro, sobre todo cercanos, ¿no? Como los igual padres. no nada más en cáncer de pulmón, en cáncer de mama sucede lo mismo. Okay. Es que esto sí es aunque el cáncer de pulmón actualmente ha ido en aumento, el cáncer de mama pues se ha vuelto una cuestión mucho más delicada porque nosotros nos ponemos a preguntar alrededor nuestro cuántas gentes han tenido cáncer de mama y cada rato tenemos a 5, a 4, a 10 personas conocidas que ya tuvieron este problema, ¿no? Eso sería más bien, la recomendación sería pues buscar un poco en el árbol genealógico de la familia, ver si los padres o los abuelos o algún familiar cercano ha padecido cáncer de pulmón y bueno, checarse y estar en contacto. Desde el punto de vista, y ojalá tengamos tiempo, desde el punto de vista genético, hay algunos marcadores genéticos que se repiten en los pacientes que tienen cáncer, tanto favorecedores como defensores. Entonces, eso sí ya sería un análisis mucho más profundo en el cual uno vea si uno tiene esos genes protectores o esos genes inductores. Y entonces, evidentemente, ante eso, aunque no sería seguro la causa-efecto, si yo tengo antecedentes genéticos de mis familiares que tienen cáncer de pulmón y luego tengo estos genes inductores, si les doy el elemento que es el tabaco o el contacto con algún inhalante, pues entonces sí la causa se está favoreciendo mucho más. Pero eso no quiere decir que si tengo los que me defienden, entonces puedo fumar lo que yo quiero. Bueno, lo bueno es que ya tuvimos un programa sobre genética, invitamos a una doctora genetista, la cual pues nos habló de todo eso, ¿no? De poder ir y prevenir y checar si algunos genes son hereditarios o no, claro, y para qué tipo de cáncer no pueden ser o no, ¿no? Se pueden prender o apagar, etcétera. Y yo les recuerdo, bueno, ya subiremos los programas anteriores para que puedan recordar todo esto, pero es muy cierto, ¿no? Es checarse, porque puede ser o no, y no es una cosa de la que tengamos que estar, pues alarmarnos y estar como paranoicos, ¿no? Hay que estar pendientes. Lamentablemente se nos termina el tiempo,
Yo los invito a que consulten al doctor Francisco Navarro, van a aparecer sus datos en pantalla, sus teléfonos del consultorio para que lo busquen y se atiendan con él. Yo soy Jorge Ugarte y me pueden encontrar como @beckerugarte en Twitter, en Facebook y mandarme sus dudas y preguntas y cualquier cosa que les interese saber sobre alguna especialidad en particular. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Consulte a su médico y pues nos vemos próximamente para contestar muchas dudas que quedaron aquí en el tintero. Así es que sigan aquí en Excelsior Televisión y no se despeguen del lado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.